Hola gente, ¿cómo les va? Buenas noches. En este nuevo tutorial les quiero enseñar cómo sombrear un dibujo, cómo ubicar la sombra, mejor dicho. Vamos a hacer un sombreado básico. Pero les voy a mostrar cómo se ubican las sombras en un dibujo. Bueno, por ejemplo, acá ya hice un dibujo previo para practicar. Bueno, vamos a empezar por lo básico. Si izquierda, derecha, de abajo, bueno, de abajo, de arriba, obviamente. Igual creo que a la primera van a entender la técnica. Así que bueno, supongamos que este es el dibujo, ¿no? Y tenemos que imaginar un sol imaginario por ejemplo, del lado que opuesto a la sombra. Supongamos que el sol está de este lado, ¿no? Entonces la luz va a pegar de este lado del personaje y las sombras van a ir de este lado. Hacemos la sombra a todo lo que, ¿cómo se llama? Por ejemplo, en la nariz, hacemos este lado así. Y ven que de este lado todo lo que bajo el pelo. Es una sombra básica con rayitas, que las que a veces se usan en el cómic o en el manga. Y van a ver que la sombra siempre va a ir del mismo lado. Según según la luz del sol, ¿no? Bueno, este caso queda de este lado. Bueno, ahí vemos cómo se ubica la sombra si va del lado, por ejemplo, en este caso derecho, izquierdo es el mismo procedimiento, iría de este lado. Ya sabemos que si cuando viene este lado es la misma, pero el inverso. Supongamos que la sombra viene ahora desde abajo del personaje del solcito. Bueno, acá lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, la parte acá de las cejas. Hacemos como una especie acá en la parte de arriba de la nariz, le hacemos también una sombra, porque es todo lo que estaría ¿cómo se dice? Lo que reflejaría la luz, no lo que donde choca la luz. Ahora después le voy a mostrar cómo se ubica la sombra si el sol está detrás del personaje. Ven que sí, lo viene de abajo, o sea que todo lo que haya sido alcanzado por la luz es sombra. Y ahí sí la luz viene desde abajo. Bueno, y ahora qué pasa si la sombra viene desde atrás del personaje, si el sol estaría como detrás del personaje. Bueno, todo lo que es la oscuridad sería como al centro del rostro, en este caso, ¿no? Dejamos ahí una partita blanca. Sería a todo lo que es la cara de la sombra. En este caso. Dejando alrededor de los bordes donde imaginariamente pasa la luz, ¿no? Igual que en el pelo. También iría todo por dentro. En este caso la sombra. Sí, el sol está detrás. Siempre tienen que saber que para ubicar la sombra tiene que saber en qué dirección está el sol. Bueno, el sol imaginario es su dibujo, ¿no? Obviamente, ¿no? Siempre al lado contrario irían las partes oscuras, que es la parte de la sombra. Esto si el sol está ubicado justo atrás del personaje,
la parte oscura se va para el centro del rostro y la parte de luz quedan solamente en los contornos del dibujo. Y así quedaría si el sol estuviera detrás del personaje. Así que bueno gente, este fue un tutorial rápido, básico de cómo se ubican las sombras en los personajes. Nos vemos el próximo domingo con un nuevo tutorial y nos vemos en el próximo video. Chao.